El mayor regalo que puedes dar a otro es tu tiempo, porque estás dando algo que nunca recuperarás. El Evangelio del día de hoy es de San Marcos, capítulo 6, versículos del 34 al 44. En aquel tiempo, al desembarcar Jesús, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando, y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron: «Estamos en despoblado, y ya es muy tarde. Despida a la gente para que se vayan por los caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer». Él les replicó: «Denle ustedes de comer». Ellos le dijeron: «¿Acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer?». Él les preguntó: «¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver». Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde, y se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Comieron todos hasta saciarse, y con las sobras de pan y de pescado llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy encontramos la profunda historia del milagro de la alimentación de las 5,000 personas, uno de los actos más significativos de Jesús. La narración comienza con Jesús y sus discípulos intentando retirarse para descansar después de un tiempo de ministerio. Sin embargo, cuando desembarca, una gran multitud se reúne a su alrededor, atraída por su enseñanza y poder sanador. Movidos por la compasión, Jesús comienza a enseñarles, y cuando se acerca la noche, sus discípulos, preocupados por el hambre de la multitud, sugieren enviarlos a buscar comida. Sin embargo, Jesús responde con una orden que pondría a prueba su fe: dadles de comer. Hoy el Señor nos está invitando a nosotros y nos va a dar claves sobre cómo se da esa multiplicación de los panes y de los peces, cómo se manifiesta la abundancia en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra economía, en nuestros proyectos, y cómo se puede compartir esa misma abundancia con aquellos que son más necesitados. Este pasaje invita a una profunda reflexión que se podría clasificar en varios niveles. Uno de ellos es la compasión de Jesús. El primer aspecto y el más llamativo de este pasaje es la compasión de Jesús. Él ve a la multitud como ovejas sin pastor. Jesús no los ve simplemente como una carga o como un inconveniente, sino como individuos necesitados del cuidado y de su guía. Nosotros, en algún aspecto de nuestra vida, hemos necesitado a Jesús y nos sentimos atraídos por su palabra, porque sentimos que esa palabra que Él expresa llena nuestro corazón, nos trae esperanza, nos trae alivio, nos da paz. Al igual que esa comunidad, nosotros también buscamos a Jesús. Habría que preguntarse: ¿por qué lo estás buscando? ¿Cuál es tu necesidad? De la misma manera, el Señor nos mira a cada uno de nosotros, no con juicio, ni con señalamientos, ni con una actitud distante, sino con una profunda compasión. Él siempre pone sus ojos en nosotros, con mucha compasión. Él tiene el deseo de cuidar de nosotros. No se limita al sentido físico, sino también a nuestras necesidades espirituales. La respuesta de Jesús
muestra que su misión no se trata solo de milagros, sino también de encontrarse con la persona, encontrarse con aquello que no se ve a la simple vista, que no está en evidencia a los ojos. Él quiere entrar ahí donde está tu corazón, ahí en tu intimidad, donde está tu dolor, porque muchas personas pueden necesitar cosas materiales, otros pueden necesitar orientación, guía, otros necesitan sanación, otros necesitan sustento. Y de todo lo anterior, el Señor te puede proveer. Qué bonito el Evangelio, como dice que la gente salía al encuentro de Jesús porque se sentían seducidos por la palabra. A veces nos acostumbramos a la palabra de Dios y la escuchamos de cualquier manera y a lo mejor le quitamos la credibilidad, le quitamos el realce y el poder que tiene, y por eso no tiene ningún tipo de efecto en nosotros, porque es como aquella semilla que cae sobre tierra reseca. No echa raíces, no crece, no da frutos. Entonces es importante empezar a examinarnos. Si en los tiempos de ahora no vemos a lo mejor muchos milagros, es porque en gran medida nosotros hemos cerrado nuestro corazón y también se ha perdido, se ha extraviado nuestra fe. Un segundo punto a resaltar es el papel de los discípulos. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, dadle vosotros de comer, los está desafiando. De inmediato se concentran en lo que les hace falta, el dinero, los recursos, la capacidad para satisfacer la necesidad. Jesús les pide que traigan lo que tienen, aunque parezca insuficiente. Los 5 panes y los 2 peces parecen totalmente insuficientes, pero Jesús los toma y los bendice y los multiplica milagrosamente para alimentar a la multitud. Esto nos enseña acerca de la fe en la provisión de Dios. A Dios nadie se lo gana en generosidad. Dios siempre nos va a abastecer en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestra escasez. El Señor siempre va a darnos más de lo que nosotros le estamos pidiendo. Cuando ofrecemos nuestros recursos limitados a Él, Él los multiplica. Él puede usarlos de manera que va más allá de nuestra comprensión. Los discípulos están invitados, y esos discípulos son ustedes, somos nosotros. Estamos invitados no solo a ser espectadores del milagro, sino también partícipes de él. Es decir, a nosotros nos corresponde primero que todo creer. Segundo, entregarnos, donarnos, dar de lo que el otro necesita. Es una reflexión para aquellos que son egoístas, para aquellos que viven solamente para ellos y no piensan en los demás. Y los discípulos de ese momento, a pesar de todo lo que habían visto de Jesús, no tenían la capacidad de abrir su mente, el entendimiento, no tenían la capacidad de abrir su corazón, porque sencillamente estaban pensando en ellos mismos. Muchas de las necesidades de esta sociedad y del mundo entero es por el egoísmo del ser humano. Este evangelio nos invita a ser generosos. Si bien la generosidad en sí es un milagro que puede subsanar muchas heridas y muchas necesidades, hablando desde lo material. Pero el Señor también puede subsanar muchas heridas psicológicas, emocionales, espirituales. Si nosotros buscamos a Dios como lo buscó esta comunidad y lo buscamos con fe y dejamos de lado
a lo mejor nuestras necesidades, el Señor nos va a abastecer. El Señor te va a responder. El Señor no te va a quedar mal. Pero tenemos que aprender a confiar. La mejor circunstancia, si nos damos cuenta, el Señor siempre actúa en medio de una situación difícil y necesita de dos aspectos. Primero que todo, la disposición de la persona, la fe. Y lo otro es pedir la presencia de Dios. Si nosotros pedimos la presencia de Dios en medio de nuestras dificultades, es el momento más propicio para que el Señor se manifieste. En medio de nuestra adversidad, y el Señor se manifestará. Un tercer punto es la abundancia de Dios. El milagro en sí mismo, alimentar a miles con tan poca cantidad de comida, nos recuerda la abundancia de Dios. Jesús no se limita a satisfacer las necesidades, sino que las supera. Después de que todos han comido, los discípulos juntan 12 canastas con las sobras, lo que significa que la provisión de Dios nunca es insuficiente, sino más que suficiente. En nuestras vidas la gracia, el amor y la provisión de Dios son ilimitados si nosotros aprendemos a confiar en Él. Si nosotros aprendemos a invocarlo, a pedir su presencia en medio de la dificultad y a mantener la calma. No permitas que la duda, el miedo, la angustia ahoguen tu fe. En momentos de dificultad, asume una actitud humilde y eleva una plegaria sencilla a Dios. Y esa plegaria sencilla, así como esos 5 panes y esos 2 peces, el Señor los multiplica. La abundancia de Dios va más allá de nuestras expectativas y va más allá de nuestras necesidades. Este momento nos llama a confiar en la capacidad de Dios para proveer por nosotros, incluso en los momentos en que nuestros recursos parecen insuficientes. Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios, abandonarnos en Él. Un cuarto punto es la conexión eucarística. La imagen de partir el pan y compartir los panes y los peces tiene una fuerte connotación eucarística. Jesús toma, bendice, parte y da el pan, lo que refleja las acciones que se realizan en la última cena. En la Eucaristía experimentamos las mismas acciones. Jesús se ofrece a nosotros como el pan de vida. Al participar nosotros en la Eucaristía, se nos invita a reflexionar sobre cómo Dios nos sostiene no solo físicamente, sino espiritualmente. Es un alimento espiritual. Es aquel que te da la fortaleza. Es aquel que te da la gracia para vencer, porque por nuestras propias fuerzas nosotros no podemos. Te invito que antes de que vayas a la Eucaristía, sería bueno de que consultaras las bendiciones de recibir la Eucaristía, lo que significa la Eucaristía. Y vas a ver que vas a vivir la Eucaristía de una forma muy distinta, el rito eucarístico de una forma muy distinta. Vas a ver cómo la fe aumenta y vas a ver cómo tu vida cambia. Un quinto punto es el llamado a la acción. Por último, este pasaje nos desafía a reflexionar sobre nuestro propio papel al servir a los demás. Así como Jesús invitó a sus discípulos a participar en el milagro, nos invita a ser agentes de su amor y provisión en el mundo. Es que el Señor miró a los demás con misericordia. Qué mirada tan distinta a la de nosotros, que nuestra mirada es de prejuicio y de señalamiento a aquellos que viven en la calle, aquellos que se han equivocado y que no han tenido la oportunidad que hemos tenido nosotros de replantear nuestra vida a tiempo y de escuchar la palabra de Dios y cambiar. Le estamos negando una oportunidad a aquellos que no creen, que se equivocaron y que tienen necesidad. Entonces depende de nosotros de participar de ese milagro.
porque el milagro ocurre no solo por el poder de Jesús, sino porque los discípulos respondieron a su mandato de compartir lo que tenían. Nosotros también estamos llamados a compartir nuestros dones. Por pequeños que parezcan, para compartir tenemos que aprender nosotros a separarnos desde el corazón, dar desde el corazón, para que podamos contribuir a las necesidades de los demás. Debemos preguntarnos cómo podemos, como los discípulos, aportar lo que tenemos, nuestro tiempo, nuestro talento, nuestros recursos, cualquier cosa que tú consideres que puedas compartir, y en el nombre de Dios, ni siquiera por ningún tipo de interés, pero la palabra dice que multiplica. Si tú eres generoso, al Señor nadie se lo gana en generosidad. En el texto de Mateo 25 dice: porque tuve hambre y me dices de comer, tuve sed y me dices de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste. Entonces, haciendo referencia a que cuando nosotros ayudamos a los necesitados, sin ninguna mirada de prejuicio, sino de misericordia, estamos haciéndole bien a Dios mismo, porque Dios está en ese hermano que está pasando por ese momento difícil. No podemos hacernos ni justificarnos. Es que me da vergüenza social ayudar al otro porque algo malo debió haber hecho. Los prejuicios humanos. Debe ser vicioso. Claro, es una persona que se ha equivocado y necesita de alguien que le hable de Dios para que pueda replantear su vida. Entonces, como conclusión, el texto de Marcos nos ofrece una hermosa descripción de la compasión de Jesús, el llamado a confiar en la provisión de Dios, la importancia de compartir lo que tenemos y la abundante gracia que Dios ofrece cuando nosotros somos generosos. En este pasaje vemos cómo la fe y la acción pueden producir milagros, y se nos recuerda que Dios proveerá para nuestras necesidades. A menudo nosotros, en medio de la adversidad, manejamos muchas dudas. Pero yo los invito a cambiar esas dudas por fe, a cambiar ese temor por esperanza, a fortalecernos. Si tú quieres ser una persona que viva en la abundancia, pon en práctica la caridad y vas a ver cómo Dios te va a abastecer, cómo Dios te va a proveer y como nunca en tu casa te va a hacer falta absolutamente nada. Como siempre, te quiero invitar a que hagamos oración, a que dispongas de un lugar cómodo, un lugar sin distracciones, un lugar donde te puedas encontrar con tu Padre. Cierra los ojos y pidamos la asistencia del Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros. Hoy, Señor Dios, nos acercamos a ti con un corazón lleno de fe y de esperanza. Reconozco que todo lo que tengo viene de ti, y por eso te pido que me bendigas con la prosperidad en todos los aspectos de mi vida. Que tu mano generosa se extienda sobre mi trabajo, mis finanzas, mis proyectos, para que pueda recibir abundancia y ser bendecido con toda clase de bienes. Pero ante todo, Señor Jesús, enséñanos, Padre Santo, a tener un corazón generoso, un corazón que se dé, un corazón que se comparta, un corazón que se entregue, una mirada misericordiosa como la tuya, y que en mí puedan ver mis hermanos el rostro tuyo, Señor. Te pido sabiduría para administrar correctamente lo que me has dado, para ser un buen mayordomo de tus bendiciones. Que mi corazón siempre esté dispuesto a compartir y ayudar a los demás, para que así pueda experimentar la verdadera riqueza que proviene de tu generosidad. Señor, confiamos en ti. Tú siempre nos guías por medio del camino y nos guías
hacia la prosperidad, hacia el bienestar, porque tú nos creaste por amor y tú quieres, Señor Jesús, que tus hijos vivan sanos, vivan bien. Te entregamos las necesidades de cada una de las personas que hoy están orando con nosotros. Te entregamos las dificultades económicas, los problemas familiares, los problemas de salud, los problemas psicológicos, las adicciones. Tú conoces bien lo que hay en la intimidad de muchas familias. Acalla, Padre Santo, las tormentas que hay al interior de las familias. Lleva tu Santo Espíritu con la reconciliación, el amor y la unidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te bendiga.